A nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana y a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, del Seminario de Cultura Mexicana, del Seminario Mexicano de Geografía y Estadística, de la Sociedad de Historia de Tijuana y del Seminario de la Crónica de Tijuana, y por supuesto a nombre del Archivo Histórico de Tijuana, les damos la más cordial de las bienvenidas a este 13º Simposio de Historia de Tijuana bajo su modalidad virtual y celebrado a propósito del 19º aniversario de este archivo. Toca turno de compartir con nosotros a María Eugenia Castillo Curry. María Eugenia es ingeniero arquitecto por el Instituto Politécnico Nacional. Es maestra en restauración de monumentos por la UNAM, donde obtuvo la medalla Gavino Barreda, y es candidata a doctora en Historia Urbana y Preservación por la Universidad de Cornell en Nueva York. Fue becaria por el Instituto Smithsonian en el Museo de Historia Americana en Washington con el tema Preservación del Patrimonio Cultural de los Ferrocarriles en México. Ha sido miembro de varias mesas directivas en la Ciudad de México, Baja California y California, y miembro fundador del grupo US Latinos in Heritage Preservation en Estados Unidos. La arquitecta representa al grupo asesor de la UNESCO, ICOMOS México, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios en Baja California, y es vicepresidenta de la región 1 de ICOMOS, que aglutina a Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Chihuahua. María Eugenia fue investigadora en el Departamento de Estudios Urbanos en el Colegio de la Frontera Norte, profesora de la UNAM en la Ciudad de México y de la Escuela de Arquitectura en la UABC en Valle de las Palmas y la Universidad de Xochicalco aquí en Baja California. Es miembro del Consejo de Preservación del Patrimonio Cultural de Baja California desde su creación. Por más de 30 años, la maestra ha sido instrumental para evitar la destrucción, abandono y restauraciones erróneas de recursos culturales en la Ciudad de México y a lo largo de la frontera México-Estados Unidos y en San Diego, como profesionista, investigadora, académica y activista social. En San Diego formó parte del Historical Resources Board por 12 años, contribuyendo a la designación de 547 monumentos, el establecimiento de 4 distritos históricos y la expansión de otros 3. La adopción de actualizaciones a 5 planes comunitarios con sus inventarios y contextos asociados y la preparación y adopción de las guías y procedimientos para la mesa directiva, entre otros temas. María también formó parte de los subcomités de preservación e incentivos, de diseño y de políticas por 7 años en San Diego. Y vaya, hoy comparte con nosotros su ponencia titulada ¿A quién le pertenece la historia del agua caliente? María, pues muchas gracias por haber atendido diligentemente la convocatoria para este simposio de historia. Por supuesto, tu perspectiva es importante, es necesaria para seguir comprendiendo cuestiones y situaciones sobre el patrimonio cultural, tanto en Tijuana como en Baja California. Y vaya, pues sin más, adelante, el tiempo es tuyo y adelante con la presentación. Gracias y bienvenida al simposio. Muchas gracias, Josué. Pues muy honrada de estar con ustedes en esta modalidad. Me hubiera gustado mucho que esta presentación y todo el evento hubiera sido presencial, sobre todo por la discusión y compartir las opiniones de otros ponentes y en especial sobre este tema. Se me hace que hubiera sido muy interesante una mesa redonda, porque también va a estar la presentación del grupo que está interviniendo el fauno de agua caliente, que se complementaría con lo que estamos viendo aquí. Básicamente yo quiero hablar sobre los elementos que debemos considerar para elaborar una declaratoria como Patrimonio Cultural de Baja California de los restos del conjunto de agua caliente del ex casino y balneario que fue construido en 1929 por los arquitectos de San Diego Wayne y Corinne McAllister. Nosotros cuando vemos lo que era agua caliente, estamos hablando de 655 acres. Entonces, realmente voy a utilizar una presentación PowerPoint. Aquí tenemos una de las fotografías que se encuentran en el Museo de Historia de San Diego, donde se puede apreciar este conjunto que, como mencionaba, tenía 655 acres y comprendía un balneario, casino, exhipódromo, incluso un aeropuerto.
Voy a leer aquí algo que escribí para el Consejo del Patrimonio Cultural, el conjunto del ex casino de Aguacaliente, diseñado en 1929 por los arquitectos Wayne y Corinne McAllister de San Diego, que tenía un hotel, casino, alberca, jardines, bungalows, hipódromo, aeropuerto, campo de golf, etcétera, es considerado patrimonio cultural de los baja californianos. Es mencionado por todos, incluso se encuentra en el catálogo de monumentos del INAH y se encuentra en el listado de bienes susceptibles de ser declarados patrimonio por el Consejo del Patrimonio Cultural de Baja California. Este conjunto, aquí vemos una vista de lo que comprendía, como digo, no nada más, ahorita que vemos lo que nos queda, que es la alberca, el minarete, lo que le llaman el conjunto minarete y los restos del fauno, pues realmente es una parte mínima de lo que tenía. Sin embargo, mucho del conjunto o de las áreas, el hipódromo, parte de lo que ahora se encuentra ay, ahorita se me fue el nombre, bueno, las áreas que después se convirtieron en las escuelas, y aquí vemos que realmente era un área enorme. Este conjunto fue destruido casi en su totalidad a partir del cierre del casino por el presidente Lázaro Cárdenas y la construcción de escuelas que se sobrepusieron a los restos de lo que quedó en pie. Se sobrepusieron 5 escuelas y la alberca, el llamado minarete, los búngalos, las ruinas de la Fuente del Fauno, la rampa, así como árboles y vegetación histórica, de las cuales recuerdan cómo era Tijuana en la época de la ley Volstead, que prohibía la venta de alcohol y el juego en Estados Unidos. Por su gran valor histórico, arquitectónico y paisajístico, los restos de Aguacaliente requieren ser documentados y restaurados con estándares científicos que garanticen una adecuada interpretación histórica. De eso es de lo que yo quiero hablar. Porque en realidad, aún que aparentemente solo quedan unas cuantas ruinas, mucho del entorno, cuando uno visita las escuelas en donde se encuentran los restos de Aguacaliente, cuando uno visita las escuelas, los que hemos entrado, por ejemplo, a la Poli o a la misma Lázaro Cárdenas, todavía queda mucho del ambiente paisajístico y sobre todo en los búngalos se conservan muchos de los búngalos, aunque también están siendo destruidos. Bueno, debido a que las ruinas de Aguacaliente se entremezclan con las instalaciones e infraestructura de las escuelas, han habido repetidas alteraciones, remodelaciones o incluso demoliciones de elementos y material histórico sin que exista supervisión de ninguna institución reconocida en preservación del patrimonio cultural. Ha habido unas leves supervisiones de parte de INAH, INBA no, o por expertos en restauración avalados por instituciones reconocidas, incluyendo ICOMOS México. El Instituto de Cultura de Baja California y los municipios no han podido proteger adecuadamente este patrimonio de los baja californianos. Incluso la ley de preservación del Estado de Baja California pues nos dice cómo podríamos preservar este conjunto tan valioso, que en el año 2000 el New York Times dijo que Wayne McAllister, el arquitecto que construyó Aguacaliente, elevó las estructuras comerciales, entre ellos los hoteles y los drive-in, que es importante, es importante reconocer quién es Wayne McAllister, porque fue realmente el iniciador del modernismo en California a formas artísticas. Entonces, existe una ley de preservación del patrimonio cultural donde en su artículo 27, por ejemplo, dice que las autoridades estatales y municipales deberán solicitar dictamen a la Comisión de Preservación para otorgar licencias de cualquier tipo de obras en los bienes adscritos al patrimonio cultural o bienes susceptibles de ser declarados. Esto es muy importante porque muchas veces se argumenta que no están declarados, pero están dentro del listado de bienes susceptibles de ser declarados patrimonio, los restos de Aguacaliente, y también se encuentra dentro del catálogo de monumentos del INAH, lo cual le da un estatus. Y aquí tenemos, por ejemplo, que el INPLAN
tiene un programa de desarrollo urbano de Centro de Población de Tijuana para 2020-2040. Y si ustedes ven aquí en los objetivos del programa, del lado izquierdo dice salvaguarda de patrimonio cultural. Dentro de sus objetivos de programa, ¿verdad? Distribución adecuada de actividades urbanas, identificación de impacto de medio ambiente, etcétera. Pero del lado izquierdo podemos ver que dice, aquí se encuentra, dice salvaguarda del patrimonio cultural. Entonces, además que lo marca la ley de preservación. Aquí aparece dentro del mismo plan un programa de desarrollo urbano para centro de población con la principal fundamentación y antecedentes jurídicos. Y en el orden federal aparecen la Constitución, las leyes de asentamientos humanos, general de equilibrio y ley de planeación. Y dentro de las estatales aparecen varias leyes, urbanización, protección del medio ambiente, pero no enlistan la ley de preservación del patrimonio cultural que existe desde el 95, siendo que los objetivos se incluye el elemento de la preservación del patrimonio cultural. Y bueno, los reglamentos aparecen abajo, o sea, existe un marco legal. Y dentro de ese marco legal, no sé si se está recibiendo bien, ok, aquí aparece un plan maestro para el centro escolar Agua Caliente. Este plan maestro más bien obedece a las intervenciones que se han estado realizando a lo largo de la llamada zona dorada, que aquí podemos ver la planta de conjunto del plan maestro que está elaborando Agua Caliente. Y esta vista es de la propuesta que se ha hecho para la rampa, que da a la escuela Lázaro Cárdenas, porque a la entrada de la preparatoria se construyó un edificio que ahora va a tener la entrada por la rampa. Y pues hubo una controversia al respecto, porque originalmente así era, y por muchos años, si se fijan, al final estaba la torre de Aguacaliente, que finalmente se ha convertido en un símbolo para la ciudad de Tijuana, era utilizada para los aviones porque tenía aeropuerto el casino. Y con la construcción de ese edificio a la entrada, ahí se puede ver, hubo una protesta porque ese es el acceso para 5,000 estudiantes que caminan por esta rampa. Y pues ahora se va a haber un conflicto porque aparentemente por ser ahí la entrada se va a convertir en un estacionamiento y pues la preocupación del director de la preparatoria y de los alumnos eran los accidentes, pero también hay un valor histórico que se va a destruir. Y con la propuesta que se hace, esto realmente tiene más cara, aunque pusieron ahí a personas, tiene más cara de que va a ser para acceso vehicular. Y pues aquí tenemos la vegetación que debería ser parte también de una propuesta de qué tipo de vegetación utilizar. Y bueno, aquí tenemos otra vista del acceso a la rampa. Otro de los elementos que bueno, en la actualidad están en el listado de bienes susceptibles de declaratoria el minarete, la alberca, los búngalos, la escultura del fauno y la rampa. A pesar de ello, estos bienes son alterados o destruidos constantemente y no se ha iniciado aún el proceso para su declaratoria. La rampa, el profesor Briceño entregó una propuesta que aún no la hemos terminado de revisar en el Consejo del Patrimonio Cultural. La rampa que comunicaba la torre faro que guiaba los aviones al casino ha sido invadida por un acceso a un edificio vertical de construcción reciente. El minarete fue alterado en una pseudo restauración en administraciones anteriores. Aquí está, si se fijan, es la corona del minarete, que esta es la original, y la quitaron en vez de restaurarla. Tenía solo unos remaches que necesitaban ser repuestos, la quitaron porque dijeron que no, y pusieron una que pues no tiene la misma calidad. La alberca fue intervenida reemplazando los azulejos originales. Aquí está una vista de la alberca.
quitando losetas antiguas de 1928 elaboradas por la compañía Gladys McBean y reemplazándolas por otras con un diseño y material diferente al original. Aquí está la alberca, cómo era, si se fijan, está rodeada de la entrada a los baños. Y esto es muy curioso porque también se hizo esta intervención, que tampoco es restauración, nosotros le llamamos fachadismo, engaña, porque pues esas ventanas no son, realmente no son de un edificio, se trató de replicar una vista que existía. Y bueno, pues eso es lo que también se hizo sin consultar a las instituciones y a los expertos, supuestamente. Bueno, y entonces, y así se ve por el otro lado. Entonces, esta alberca, me voy a saltar porque la alberca está acá. Esta alberca, los azulejos, aquí se ven los azulejos originales por la compañía Gladys McBean, que todavía existe y que se encuentra en California. Todavía existe esta, y aquí podemos ver las losetas de la alberca que rodean la alberca, como era originalmente. Y se ve bonita, pero ya no es histórica. Y aquí se ve que también una forma de cómo se intervino, a mí me avisaron pues ya que se había llevado a cabo esta obra, y pues en este tipo de intervenciones debe de haber arqueólogos, porque se recuperan piezas antiguas, que incluso vienen con los sellos de las compañías que los construyeron. Bueno, me voy a regresar a otra de las propuestas que se encuentran aquí. Los diseños de entonces, como les decía, el piso alrededor de la alberca fue sustituido recientemente, quitando las losetas antiguas de 1928 que fueron elaborados por la compañía Gladys McBean y reemplazándolas por otras con un diseño y material diferentes al original. Los diseños de los bungalows son alterados constantemente por los propietarios, incluso los están vendiendo. Y la escultura del fauno está siendo reconstruida por una iniciativa ciudadana. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita, pero quería hablar de el minarete. El minarete es un proyecto que se está haciendo donde se quiere construir un elevador conectado mediante un puente al Museo del Salón de la Fama del Deporte, que está localizado en el tercer nivel. Esta es una réplica de la torre original. La nueva torre, que es la réplica, se diseñó con asesoría y planos proporcionados por Wayne McAllister, o sea, el mismo arquitecto que hizo la original. Esta réplica está en el listado también de bienes susceptibles de declaratoria elaborado por la Comisión de Preservación de Tijuana y por el Consejo del Patrimonio Cultural. En base a esto, cualquier propuesta que afecte su estructura o entorno debe hacerse siguiendo pues, lineamientos de preservación. El elevador propuesto estaría dentro de una estructura que replicaría al minarete de Aguacaliente. Se trataría en sí, y aquí está la propuesta, de una copia del minarete original, el cual aún existe y que está localizado en los vestigios del excomplejo turístico dentro de la preparatoria. Dicha estructura era la chimenea y bueno, aún está en pie. Entonces, si se construye un elevador dentro de un minarete idéntico al original que aún está en pie, se estaría confundiendo la historia de Aguacaliente y se demeritaría la estructura del minarete original con una copia fuera de su contexto histórico. Las réplicas se hacen como medida de mitigación en memoria a monumentos desaparecidos, como fue el caso de la torre. Este no sería el caso. Entonces, lo que proponemos es que la construcción, no yo, me lo han comentado varias personas, que la construcción del elevador también afectaría el contexto. Entonces, existen ejemplos de diseños de elevadores que se pueden hacer, como por ejemplo en el Monumento a la Revolución, o incluso hablábamos de hacer una especie de montacargas, ¿verdad? Porque esta es la propuesta, pero definitivamente pues no es lo adecuado. Entonces aquí están, estas son las cuestiones en las que pues estamos pensando que debe de hacerse un trabajo más serio. Aquí están una vista de los búngalos que, como les mencionaba, por ejemplo, ya está a la venta.
incluso se habla de que tiene un patio posterior amplio. Wayne McAllister, cuando estaba en la preparatoria, en el último año de la preparatoria, él trabajó para una compañía que hacía búngalos y todos los días dibujaba búngalos. Entonces, aunque en el interior la configuración es igual, por fuera cada búngalo es diferente. Y es un trabajo muy interesante y pues muy valioso que podría ser restaurado. En el caso del fauno, que también está siendo intervenido y que consideramos que es una aportación muy valiosa, que la gente que lo está haciendo está poniendo todo su corazón, ¿verdad? Es importante mencionar que el fauno original se hizo con terracota y lo hizo la compañía Gladys McBean. Todavía existe esa compañía. Aquí se encuentra Loyo y acompañado de otro de los que están, ahorita se me olvidó su nombre, una disculpa, pero está aquí, están trabajando constantemente y hay un gran apoyo y muchísimo entusiasmo por todos, por apoyar este trabajo. Bueno, cuando nos enteramos de esto que se estaba trabajando, a mí me preguntaron y pues consulté al Comité de Modernismo de Los Ángeles Conservancy y obtuvimos un presupuesto para la restauración, pero a base de terracota, por la compañía Gladys McBean. Aquí aparece ese presupuesto que son, me parece que ahí dice, casi $100,000, ¿verdad? Pero sería hacerlo con los materiales originales por la misma compañía. Aquí está el torso. El fauno se hizo por diferentes secciones. Entonces, aquí nos dieron un presupuesto y nos dijeron que sí lo podían hacer, pero pues por el costo se optó por hacerlo de esta manera. Esto es aceptable dentro de la preservación, sería una réplica histórica, incluso la fuente del Salto del Agua en la Ciudad de México es una réplica. La original se encuentra en Tepoztlán y la réplica está hecha con fibra de vidrio. La única preocupación sería que al poner agua o con el tiempo los materiales no se comporten de la misma manera que lo haría la terracota y la obra pues tenga una duración menor, ¿verdad? El escasino de Aguacaliente aún contiene muchos elementos valiosos que pueden ser rescatados y restaurados para que las futuras generaciones conozcan la historia urbana y social de Tijuana y arquitectónica. Es por eso que la propuesta que hago en este trabajo es de que se haga una declaratoria de Aguacaliente como un conjunto en la que se incluyan todos los elementos que se identifiquen con el periodo del casino en el listado de patrimonio cultural, como son la vegetación. O sea, ir identificando incluso los árboles o la vegetación que aún se conserva, inmuebles, estructuras, bancas, objetos. Aquí hay una muestra, por ejemplo, de vegetación y aquí objetos, que estos se encuentran en Calafia. Hay que mencionar que existen objetos de Aguacaliente en manos de muchas personas coleccionistas que gustosamente los podrían prestar en comodato o donar. En Estados Unidos me dicen que ellos encantados de donarlos para algún museo. Como por ejemplo ahí tenemos la corona original del minarete que se removió, etcétera, y declarar como zona protegida en la categoría de zona de belleza natural y cultural que se encuentra definida en la Ley de Preservación como sitios o regiones geográficas que contienen recursos humanos y culturales asociados con acontecimientos históricos o que poseen relevancia por sus valores estéticos, plásticos o tradicionales, además de la topografía, la flora y la fauna. Estas zonas pueden incluir estanques, corrientes de agua, fuentes, veredas, escalones, muros, edificios, bancas y objetos escultóricos. Como también las escuelas ya adquirieron
importancia histórica porque pues se hicieron desde los 30. Dentro de la ley de preservación incluso ya tienen categoría y si ustedes observan la preparatoria de Lázaro Cárcera tiene elementos también de arquitectura modernista muy interesantes. Es una arquitectura funcional y elementos también incluso todavía del Art Deco, la Poli también. Entonces, hacer todo un estudio y elaborar un plan. Recomendamos, como ICOMOS México, que se conserven en el listado las estructuras que ya están incluidas y que se agregue además a la lista el conjunto en su totalidad en la categoría de zona protegida para así poder tener una visión de lo que era el complejo completo. Esto permitirá hacer una documentación y protección comprensiva de los elementos que se encuentran esparcidos como piezas de rompecabezas en la actualidad. Con este fin se requiere un levantamiento profesional por expertos en arqueología industrial y arquitectura del paisaje, así como de restauradores e historiadores que puedan trabajar coordinadamente en un proyecto de rescate y puesta en valor del conjunto y en un plan de manejo que permita el funcionamiento adecuado de las escuelas y al mismo tiempo la protección del patrimonio. Y esto lo comento porque estamos declarando patrimonio cultural en Baja California, pero no hacemos planes de manejo. Por ejemplo, ahorita se habla de hacer un museo de sitio, pero ¿dónde? ¿Cómo? Todo esto se debe de discutir no por una o dos personas, sino por varios expertos y creo que vamos en buen camino. Mis felicitaciones a los que están interviniendo el fauno. Vamos a seguirlos apoyando, pero es momento de que el casino de Aguacaliente, los restos del casino, todo lo que comprendía Aguacaliente, ya sea realmente tomado en serio por las autoridades, que no se ignore la ley de preservación del patrimonio cultural. Y esto no es algo nuevo, desde los 80, desde mucho antes se ha tratado de preservar este patrimonio, pero pues no nos vamos a esperar hasta que se haya destruido por completo y pues de eso trata esta propuesta, de trabajar en conjunto todas las instituciones y pues nosotros a nivel del Consejo del Patrimonio Cultural y como ICOMOS México, pues estamos apoyando todas estas iniciativas. Espero haya sido más o menos clara mi exposición y pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, María, por la exposición. Sin lugar a dudas, no únicamente el caso del Aguacaliente, ¿no? Sino otros espacios, otros sitios, otros lugares de memoria incluso que pueden ser tomados en cuenta como patrimonio, pues hay que revisarlos. Porque vaya, Tijuana está en un proceso constante de cambio. Una de las cosas que de pronto no ponemos atención es de que vaya, Tijuana todavía no es una ciudad acabada. Y precisamente por este proceso de todavía evidente y constante de definición, definición y redefinición, pues se dice, se argumenta, se asegura, se justifica que se están perdiendo muchas cosas, ¿no? Por supuesto que el tema del patrimonio es una cuestión de tomar decisiones, pero hay que tomar decisiones fundamentadas para preservarlo o no. Y por supuesto que el Aguacaliente, lo que fue el centro turístico, balneario y casino del Aguacaliente, que comprende más allá de la alberca, que comprende más allá de las fuentes, que comprende más allá de los bungalows, pues por supuesto que es digno de ser tomado en cuenta, digno de ser atendido, porque vaya, no representa únicamente una época en la historia de Tijuana, sino representa un andamiaje cultural, un andamiaje de memoria para muchas generaciones de tijuanenses. Hay quien ha dicho que el Aguacaliente se ha convertido en un fetiche de los tijuanenses, pero bueno, quien dijo eso no comprende este apartado justamente a nivel de patrimonio, ¿no? Porque antes de ser un complejo arquitectónico con mucha belleza, sui generis, quizá el primero de su tipo, por lo menos en esta región, más allá de ello, significa algo para la memoria de un colectivo, ese colectivo que se identifica como tijuanense primero y como baja californiano después. Así es de que, pues sí, es por supuesto que vale la pena revisar el tema.
Y vaya. Quería agregar algo Sí, adelante. más. En realidad, sí, es por eso que yo menciono a quién pertenece la historia del casino. No nada más es a los tijuanenses, es también en California, es para los historiadores de arquitectura. Hay muchas historias y muchos significados que hay que analizar. La historia de la tecnología, historia de los estilos arquitectónicos, el paisaje, en fin. Es muy amplio el tema. En ese sentido, la historia no nos pertenece nada más a un pequeño grupo y no nada más a los egresados, con respecto a todos los que llegamos a ver qué era Tijuana y por qué Tijuana es lo que es hoy. Claro, por supuesto. Pero bueno, ya pues sería seguir discutiendo cuestiones ya no de patrimonio, sino de memoria, ¿no? Porque precisamente son las cosas que se utilizan como moneda de cambio Claro. para legitimar un grupo sobre otro, ¿no? Es que yo sí lo viví, yo sí lo vi, yo sí fui a la escuela ahí, mi abuelo trabajó ahí, mi tatarabuelo le recibió el abrigo al Capone, entonces, pero vaya, eso es justamente lo que lo hace interesante, ¿no? Lo que ha permitido que, por ejemplo, este complejo haya sobrevivido al tiempo y a la memoria, a pesar de muchas cosas, por encima de otros. Y eso es justamente lo que le confiere patrimonialidad, al margen del grado de destrucción, al margen, si se ha conservado adecuadamente o no. Lo que yo sí aplaudo es pues muchos de los esfuerzos y las decisiones que se han tomado, que se han tenido que tomar para que no se siga destruyendo, ¿no? Porque de pronto sí, como comentaba, pues hay decisiones que hay que tomar y si no se tienen ciertos recursos a la mano, pues ni modo, de pronto sí es preferible que se hagan unas cosas a que se pierda completamente, ¿no? Y después tendríamos mucho más que lamentar. Pero vaya, pero muy interesante, muy necesario lo que estás comentando, así es que muchas gracias. De nuevo, a nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana, a nombre del Instituto Municipal de Horticultura, del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra universidad, a nombre de la Sociedad de Historia de Tijuana, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, del Seminario de Cultura Mexicana, del Consejo de la Crónica de Tijuana y por supuesto a nombre del Archivo Histórico. Gracias, María, por tu aporte. Eres una de las pocas expertas en patrimonio y restauración de aquí de la región y por eso agradecemos que te hayas tomado el tiempo en atender la convocatoria y participar en este 13º Simposio de Historia de Tijuana y por supuesto gracias al público que nos sigue, que ha estado al pendiente fielmente de los estrenos de cada una de las ponencias que componen este simposio. Y bueno, los invitamos a que siga siendo así, a que sigan pendientes de las actividades de esta semana, del 13º Simposio de Historia de Tijuana y por supuesto de las actividades en general del Instituto Municipal de Horticultura. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.